Contiene glándulas, va a secretar y también va a tener, sobre todo en la submucosa, ¿qué más? Las citas sanguíneas que son las que nos van a permitir la circulación de la corriente circulatoria. ¿Listo? Y además, ¿qué vamos a tener? La submucosa es muscular. La muscular de tipo músculo. Listo. Y ya las últimas capas que serían la Serosa o adventicia. adventicia y la serosa, que son las que ya recubrirían como tal los órganos. ¿Listo? En el intestino que dijimos además que se caracteriza ¿por qué? Por las vellosidades. ¿Para qué sirven esas vellosidades? Para la absorción de nutrientes. Para aumentar la superficie de absorción. ¿Listo? Mecanismos que los habíamos explicado, que dijimos que no exactamente pueden ir en este orden, que algunos pueden ser incluso alterados, pero que en la mayoría de los casos pues iban a predominar este tipo de mecanismos. Entonces en la boquita pues la ingestión, ya dijimos que la ingestión puede verse alterada en caso de que alguna alteración de los dientes, de la articulación temporomandibular o del estado de conciencia, que ahí ya no haríamos la ingestión por vía oral, sino que por dónde? Por sondas, ya sea nasogástrica, sonda de gastrostomía. Y la defecación, igualmente, que normalmente se da por dónde? Por el recto. ¿Por dónde? Por el ano, pero en algunos casos también puede verse alterada y se va a dar por la bolsita de la colostomía, que es que le ponen el intestino, una bolsita, para que ya el popó salga por la bolsita. ¿No? Y ya el resto de procesos o mecanismos se pueden dar a lo largo de todo el tracto digestivo. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? Entonces esto ya habíamos mirado. Nos quedamos aquí. Esto fue lo último, ¿no? Que de aquí habíamos hablado de los movimientos, que en el colon ¿qué pasa? Hay absorción de agua, electrolitos. Y que en algunos casos cuando la motilidad a nivel de todo el intestino está aumentado puede haber cuando está muy lento, estreñimiento. Entonces, por ejemplo, al pasar la materia fecal, que no hay unos movimientos de propulsión a nivel del intestino, pues se va a estancar la materia fecal. ¿Y qué pasa? Va a haber más absorción de esa materia fecal que se estanca. Y al haber más absorción de agua, pues las heces se van a poner duras y va a ser más difícil que transitan. ¿Listo? Habíamos hablado de lo del recto. ¿Y qué puede haber en el recto? La impactación fecal. ¿En qué parte anatómicamente se encuentra? ¿El colon sigmoides? No, acá, la fosa. La fosa ilíaca derecha. Izquierda. Fosa ilíaca izquierda. Personas con estreñimiento, muy probablemente les va a doler el flanco y la fosa ilíaca izquierda, porque es ahí el lugar donde se va a acumular la materia fecal y pues va a producir distensión intestinal y va a generar dolor. ¿Ya? Y ya pues en la parte del recto lo que les decía de la impactación, ya en casos donde definitivamente pues las heces fecales se secan mucho y también puede haber pues alguna alteración en esta motilidad. Aquí que dijimos que quedan también vasitos sanguíneos. O sea, es muy vascularizado. Entonces aquí habíamos hablado de las hemorroides. Los hemorroides van a ser vasitos sanguíneos que se van a ubicar en esta parte y que cuando se hace sobre todo fuerzas secundarias al estreñimiento, pues al querer expulsar la materia fecal, esto se puede sí, en algunos casos se pueden romper o inflamar. Entonces al inflamarse es cuando se sienten la incomodidad, pueden quedar así. ¿Listo? Y ya en casos más extremos incluso puede sangrar. Entonces, ¿qué dijimos que era un tratamiento de esto?
Bueno, para la hemorroides. ¿Cuál es la causa primaria? Que la mayoría de la causa primaria era ¿qué? El estreñimiento. Entonces, si mejoramos estreñimiento, vamos a mejorar esos hemorroides. ¿Por qué? Porque la persona pues ya no va a tener que hacer pulpos y esto ya va a salir más fácil. ¿Listo? Y pues obviamente también hay unos medicamentos tópicos que pueden ayudar, anestésicos que pueden ayudar a aliviar ese dolor. ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas? Este tema es más bonito, ¿no? Sí. Y esto es lo suyo, entonces desarrollar este tema tienen que aprendérselo de memoria. Bueno, entonces vamos con otro proceso que es el de secreción. Entonces secreción iniciamos en la boquita y principalmente a través de glándulas. Entonces, ¿cuáles habíamos dicho que son las glándulas que nos van a secretar saliva en la boca? La parótida, la submaxilar y la sublingual. Igual, la submaxilar, que tenemos también glándulas que producen saliva en la lengua. ¿Listo? ¿Cuál es el de Wharton? ¿Cuál es el de El abajo. era a nivel del segundo molar superior. ¿Y el de Wharton? Debajo de la lengua. Esta glándula también habíamos dicho que en algunos casos se puede inflamar y produce la parotiditis, que es una infección sobre todo viral, donde se inflama y bueno, entonces las glándulas secretoras van a quedar desde la boca hasta el extremo distal del ilio, que es intestino delgado, y van a producir enzimas digestivas. La saliva, por su parte, ¿qué enzima digestiva produce? Amilasa. La amilasa o la amilasa lingual. Y también glándulas mucosas que van a ir de la boca al ano y que van a producir moco. ¿El moco para qué nos va a ayudar? Para producir Protección. y ya pues otra de las glándulas secretoras que va a ser el páncreas y también el hígado. Entonces vamos con la saliva, secreción serosa, digestión de almidones a través de la hialina o también la alfa-amilasa o amilasa salival. Secreción mucosa va a producir mucina, que es la que nos va a permitir la lubricación y protección de la superficie pues, de los carrillos y de la lengua. ¿Listo? Secreción serosa pues va a ser como más líquida y mucosa más específica. Secreción serosa, digestión, secreción mucosa, sobre todo lubricación. ¿Cuánto secretamos de saliva? Normalmente 0,5 mililitros cada minuto. Hay condiciones en las que no se produce saliva, como por ejemplo el síndrome seco o también llamado síndrome de Jogger, que es una enfermedad autoinmune que las personas presentan sequedad de todas las mucosas, incluyendo la boca. Entonces la boquita permanece seca todo el tiempo. Y uno les hace sacar la lengua y es casi seca, pero esas ya son pues, circunstancias patológicas. ¿No? Condiciones síndrome de Jogger o síndrome seco también se llama. Igualmente los ojitos se les secan, pero pues en este caso como estamos hablando de digestivo, ese sería uno de los síntomas. Entonces normalmente secreción de 0,5 mililitros cada minuto, sobre todo cuando estamos despiertos, porque cuando estamos dormidos pues la secreción de saliva va a disminuir ya que no hay ninguna actividad. ¿Para qué nos va a ayudar la saliva? Para lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias. Entonces ya dijimos que nos va a ayudar a humedecer los alimentos para que se facilite la masticación y la digestión. Y aparte arrastrar los gérmenes. Entonces, pues, entre más húmeda está la boca, mejor limpieza, menor predisposición de caries y de mala alimentación. Contiene varios factores que destruyen las bacterias, que serían las enzimas proteolíticas.
Entonces, ¿se acuerdan que les decía que uno a veces se raspa y se echa babitas? Entonces, es por esas enzimas proteolíticas que nos pueden ayudar también a combatir ciertos germes. Entonces aquí tenemos, nos ayudan con bacterias, con a la primera o a cierta digestión de los azúcares. Y recuerden que ¿el flor qué es? Un elemento de la tabla periódica. Es un mineral que necesita el cuerpo, sobre todo para la dureza o la protección de los dientes. Por eso es que siempre chiquitos nos ponían la fluorina. Entonces, sobre todo es más asimilable, más absorbible en los niños, que es cuando los dientes pues están en crecimiento, cuando hay la mudanza pues, de los dientes. Profe, qué pena. Era secreción serosa y cuál era Mucosa. Serosa sobre todo ¿para qué? Digestión. Y la otra para lubricación. Bueno, eso sería la secreción en la boca. Secreción en el esófago, pues no va a haber, ya dijimos que en el esófago sobre todo va a ser un conducto para el paso de los alimentos. Obviamente sí va a contener también una mucosa que va a ser pues, lo que los protege de desgarros, pues del epitelio, ¿no? Pero no va a haber pues una secreción significativa de ningún tipo de sustancias. Ya en estómago, entonces, ¿qué vamos a tener? Las partes del estómago, ¿se acuerdan? Vamos a notar. ¿Qué era? Cardias. Píloro, Esta. escotadura menor, curvatura mayor. ¿Esto de acá qué es? Duodeno, Ya lo ves al esfínter. Ajá, aquí es el esfínter pilórico y acá ya ves sería el duodeno, ¿listo? Y todo esto también ya sería el cuerpo. Entonces lo que habíamos dicho, en los casos de las cirugías bariátricas, ¿qué pasa? Necesitamos hacer el estómago más pequeño para que la saciedad disminuya. Entonces por lo general suelen cortar una parte del estómago. Entonces que dijimos que al cortar este estómago también vamos a disminuir la superficie de absorción y de secreción, porque estamos hablando en este caso de secreción gástrica. Entonces si no se secretan ciertas sustancias, pues cómo va a ser esa digestión de los alimentos. Una pregunta, es que ayer en la clase de introducción estamos viendo un video que ahí cuelga, ¿cómo se llama? El epiflor mayor y el si se menor. corta eso como El menor es aquí y el mayor es acá, que sobre todo nos van a permitir el sostén del estómago como tal. Y en esa cirugía, ¿cómo harían para volverlo? ¿Vuelven a coser al estómago? Sí, igual pues como ya está ahí adentro, eso ya se sostiene. Bueno, entonces igualmente esto sería una mucosa gástrica, dijimos un epitelio gástrico, entonces vamos a tener su mucosa. En la mucosa, ¿qué vamos a tener? Vasitos. Células secretoras, miren, células parietales, células principales y células endocrinas, que son las que nos van a permitir la secreción de ciertas sustancias que ya los vamos a ver ahora en un ratito. Su mucosa que tenemos, Capilares, vasitos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a permitir estos vasitos sanguíneos? la absorción, Absorción de nutrientes o de sustancias, no necesariamente nutritivas, como cuáles. Sí, pero en el estómago, el alcohol, por ejemplo, el alcohol es muy absorbible en el estómago. Ah, cierto. de nutrientes y de Por eso. en los vasos sanguíneos? ¿Cómo? Sí, también pueden hacer cierta parte. Submucosa, la submucosa, entonces que ya dijimos que los pacientes sanguíneos, la muscular, La que vamos ayuda a los tener, bueno, varios tipos de movimientos músculo, peristáticos. oblicuo, circular, longitudinal, pero esta que nos va a permitir básicamente Los movimientos el peristáticos. magnetismo del estómago. Y también nos va a permitir, recuerden que el músculo es contráctil, nos va a permitir hacerlo más grande y chiquito. Entonces, ¿qué pasa?
cuando el contenido alimentario llega al estómago, esto pues vamos a sentir la distensión. Ya cuando comemos mucho se distiende y ahí es cuando sentimos la sensación de saciedad, ¿no? ¿Por qué se le llama así oblicuo circular longitudinal? Pues por la disposición de las fibras musculares. Y ya la serosa, que en este caso sería la capa, como ves, del estómago, la que va a estar más aquí afuera, ¿no? Principales células que vamos a tener en el estómago: célula parietal, célula principal y célula endocrina, que ahora vamos a ver qué produce cada una de estas. Entonces, ¿qué pasa en el estómago? Secreción y activación de pepsinógeno. ¿Pepsinógeno para qué nos ayuda? Para de proteínas, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí el pepsinógeno no es activo, no es activo biológicamente, ¿listo? Ya tiene que activarse como pepsina para que pueda ser ya la sustancia activa, que es la que nos va a ayudar a la proteólisis. Y se activa cuando uno consume proteína. ¿Sí? Secreción de factor intrínseco. ¿Para qué les había dicho que es el factor intrínseco? Para la absorción de vitamina B. Absorción de vitamina B12. Entonces, personas, por lo general, este factor intrínseco se va a activar con el estómago cuando es ácido. Entonces, el estómago, pH normal del estómago, de 1 a 2, ¿no? Si el estómago no está en ese pH, si está muy alcalino, cuando eres más altos, esta secreción de factor intrínseco no se va a dar adecuadamente. Si no se da esa secreción de factor intrínseco, No hay absorción no de hay vitamina B12. ¿Qué casos puede pasar ese déficit de vitamina B12? En la cirugía que mencionábamos, la cirugía bariátrica, y en qué otros casos. Bueno, eso ya sería porque no hay vitamina B12, ¿no? Pero ya en cuanto personas que toman antiácidos de forma crónica, que viven tomando omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, milanta, bicarbonato. Entonces, claro, hay daño en el pH, ese factor intrínseco no se va a secretar y no va a haber absorción de vitamina B12. Antiácidos. Secreción de moco y gastrina. Igualmente, cuando hay un pH ácido, el mismo estómago se va a estimular. A ver si me están chateando, sonriendo en el celular, caramba. Secreción de moco y gastrina. Entonces, ¿el moco para qué? Para producción de TCL. Para la protección. Ya, entonces el moco lo que va a hacer es proteger de ese pH ácido. ¿Ya? Entonces tiene que haber un moquito para que ese pH tan ácido no nos queme el estómago. ¿Listo? Células mucosas superficiales y la secreción ácida. Entonces, igualmente dijimos que tiene que ser estómago ácido. Chicos, recuerden, ácido. ¿De cuánto lo requiere? 1 a 2 pH. Entonces acá tenemos la capa mucosa, células mucosas de la superficie, van a producir moco y bicarbonato. ¿El bicarbonato qué nos va a ayudar? A que sea pH se conserve en 1 o 2. Ya si se vuelve muy ácido, pues también puede ser perjudicial. Entonces, ¿Para qué es que sirve la gastrina? ¿qué dijimos? El bicarbonato nos lo va a ayudar a ser un poquito más alcalino en casos de acidez extrema, es decir, un alimento bien ácido para. Ahí, esos también. Entonces eso es muy ácido. Entonces el estómago están metiendo algo muy ácido, ayudemos a controlar eso como secreción de bicarbonato. ¿Sí? El mismo estómago produce bicarbonato para compensar ese exceso de ácido de los alimentos. Pero estamos. Células mucosas del cuello, compartimiento de células madre, es decir, células madre que son células que se pueden convertir en otros tipos de células. Células parietales nos van a permitir secreción de ácido y factor intrínseco.
Células perietales, no se olvide, factor intrínseco, secreción de ácido. ¿Ácido para qué necesitamos ácido entonces? Para la digestión. Digestión normal de los alimentos. Células SL, secreción de histamina, que esto sobre todo es como ayuda en las reacciones alérgicas, identificar alergenos. Y las células principales, la secreción de pepsina, Y el ácido posteriormente se va a activar en pepsina para la digestión de ¿listo? Pienso que sería mejor. ¿Está ahí? Bueno, pero eso nos va a ayudar también a la secreción de ácido y de pepsinógeno. La secreción de ácido y pepsinógeno. Gastrina, secreción de ácido y pepsinógeno. Secreción del páncreas. Entonces ya habíamos hablado muchas veces de este glándula y dijimos que tiene una secreción exocrina y endocrina. Endocrina está compuesta por los Endocrina. endocrina islotes pancreáticos que a su vez van a tener tres tipos de células. Son las alfa, beta y gamma. Células alfa que producen ¿Qué es qué? ¿Cómo que células alfa que producen insulina, las células beta y las células gamma somatostatina. Esta producción de estas recuerden que son hormonas. Si son hormonas, ¿van ahí? La delta que produce la delta. Somatostatina. El alfa, espérate, el alfa glucagón. Beta insulina. A ver, alfa. Beta y no delta. Delta. Somatostatina. ¿Islotes que dijimos entonces? ¿Islotes, chicos? Islotes, hormonas. Que van a tener células Alfa, beta y delta. y los otros son los Ácidos los enzimas pancreáticos, que son los que nos van a producir. enzimas digestivas como la amilasa, la Amilasa, ¿cuáles? amilasa, Tripsina, quimiotripsina, ¿Cuáles otros? ¿Cómo se tira? ribonucleasa, dexarribonucleasa. Secretina también. Entonces aquí vamos a ver cada uno. Secretina, ¿para qué nos va a ayudar? para secretar. Somatostatina. Secretina. Secretar. ¿Delta no es lo mismo? No, beta, delta. Pero entonces el gamma, ¿qué produce el gamma? ¿Cómo no? Sí, Profe, ¿el gamma o delta la célula? Los islotes pancreáticos. ¿Cómo? Islotes. Es alfa, Alfa, delta y beta. y la de gamma es lo mismo que delta. No es gamma. Entonces, secretina, ¿qué produce? Secretina. ¿A qué hace referencia secretina? Secretar. Secreción. Secretina. Bicarbonato. Carbonato. Entonces ya dijimos que el estómago y todo eso es muy, muy ácido, pero también necesitamos regular la cantidad de ácido, porque si no se nos va para el otro lado y más sin la producción de moho. ¿Listo? Entonces este nos va a ayudar a la producción de bicarbonato, en los casos en los que
el páncreas no funciona adecuadamente, puede darse una baja producción de bicarbonato y esto nos puede predisponer a un pH demasiado alto que puede dar lugar a úlceras duodenales. La úlcera ya es que esa mucosa se quema tanto que incluso la puede perforar. Ya ahí se produce. Sería por un Cuando el alimento del estómago baja pues, con ácido y como pues, el páncreas segrega jugos y no viene con ese bicarbonato no puede atenuar esa acidez y ahí pasa el duodeno. Ahí, bueno, el estómago se viene una parte y el duodeno sería pues una parte más abajito, pero igual la acidez conlleva lo mismo, que es úlceras. Puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, sobre todo la acidez cuando no hay una adecuada producción de moco. La hipercloridria es la regulación del pH. Hipercloridria es que está muy ácido. Hiper, mucho. Cloridria, ácido clorhídrico, que es ácido. Bueno, entonces recordemos un poquito aquí cómo se va a dar cómo se va a dar la descomposición de ciertos alimentos para que tengamos en cuenta para que se cada vecino. Entonces, estos serían los principales macronutrientes que van a ser los carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, necesitamos que para que se digeran que estos se hagan más digeribles. Normalmente los vamos a consumir en esta forma que son pues grandecitos, ¿no? O alimentos. Y necesitamos es que lleguen a una forma que son absorbibles. Entonces, en el caso de las proteínas, donde las encontramos principalmente En las carnes. y en los productos de origen animal, como las carnes rojas, el pollo, el pescado, los huevos, y también en algunos granos como frijoles, lentejas. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿De qué están compuestas las proteínas? De su aminoácidos. Necesitamos que se conviertan en Proteínas, aminoácidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de enzimas. ¿Cuáles tenemos, por ejemplo? La tripsina. La tripsina que nos va a ayudar que proteínas completas se conviertan en quimiotripsina. También proteínas completas a péptidos, carboxipeptidasa, ya péptidos a aminoácidos. El objetivo de estas va a ser finalmente que estas proteínas grandes lleguen a su forma de aminoácidos para que puedan ser absorbidos. En el caso de los hidratos de carbono, entonces, ¿qué necesitamos? Que estas formas que son más complejas lleguen finalmente a otras menos complejas que son más absorbibles para pues, coger la energía que necesita el cuerpo. Polisacáridos, entonces, ¿cuáles serían? Más grandes. Ajá, son sustancias más grandes. Celulosa, ¿en dónde están principalmente? En las paredes de las células vegetales. Y esa celulosa también nos va a ser como la fibra que nos va a ayudar ya en procesos más adelante que nos vamos a ver. Bueno, disacáridos, ¿qué sería la unión de? Dos monosacáridos. ¿Maltosa qué? No sé. ¿La unión de qué? ¿Sacarosa qué? La unión La de la azúcar. La leche. ¿Qué? Es que es las uniones, o sea. ¿Pero qué es? Pues que las Bueno, ya los monosacáridos Otra vez. están más absorbibles y Claro. Glucosa más maltosa. para Que que la la una. de aquí llegue ya que necesitamos. No sé, qué pena, ¿será que no puede repetir lo de las maltosas que no escuchado? Lo de la maltosa. ¿Es la unión de qué, profe? A ver, la glucosa con la maltosa. A ver, vamos, sacarosa qué? Glucosa más glucosa. Lactosa, glucosa más. Galactosa. Glucosa más.
Manosa. Maltosa. Así, ¿La glucosa más la lactosa que es que da? más lactosa. ¿Más qué? La galactosa más la glucosa da la lactosa. ¿Dónde se encuentran principalmente? La lactosa Entonces, es ¿dónde vamos a producida encontrar por la sacarosa? en el azúcar de mesa, En el azúcar de mesa, ¿dónde más? en la panela. Sí. Sí, principalmente en eso que son los derivados. ¿Listo? La lactosa. Vamos dos. La maltosa. En la cerveza. Todos los derivados de la malta, como la cerveza, la polimalta, la cerveza, la malta como tal. Entonces, ¿qué nos va a ayudar la milasa pancreática? A descomponer esos gases. Ajá, nos va a ayudar a hacer esto más en moléculas más absorbibles. Y las grasas. Entonces, las grasas, bueno, estas vamos a tener de varios tipos, pero lo que finalmente queremos es que lleguen a qué? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Entonces, lo principal que queremos que lleguen todas estas ceras, grasas, aceites, es que lleguen finalmente a ácidos grasos. En algunos casos también pues vamos a tener glicéridos, monoglicéridos, fosfolípidos, pero principalmente pues queremos que lleguen a ácidos grasos. Entonces, ¿cuál es la que produce el páncreas? La lipasa. La lipasa. Y revisa las grasas neutras, ácidos grasos y monoglicéridos. Otra enzima que es la colesterol esterasa que nos va a ayudar. Y revisar los ésteres de colesterol, que eso lo van a ver en bioquímica también, ya como tal el proceso de cómo se va esa parte. Y la fosfolipasa, que va a separar los ácidos grasos de los fosfolípidos por ese proceso. Entonces, en el páncreas principalmente, pues, la más nombrada es la lipasa. Incluso esas también, la milasa y lipasa se las puede cuantificar en sangre, niveles de lipasa y milasa en sangre. Por ejemplo, cuando se sospecha de una pancreatitis, ¿qué sería la pancreatitis? Todo lo que te digo. Es como una infección. Inflamación. Ya, en esos casos, uno solicita niveles séricos, o sea, niveles en sangre de amilasa y lipasa. Si hay una sobreproducción de esos, nos puede indicar que posiblemente hay una pancreatitis. ¿Qué pasa de lo contrario si estos no se producen? No degradarían la cantidad de Insuficiencia pancreática que nos va a producir una mala absorción. ¿Por qué? Porque si no hay una degradación de estas macromoléculas a moléculas más pequeñitas absorbibles, pues no se van a absorber estos nutrientes y va a haber mala absorción intestinal, que es lo que miramos acá. Insuficiencia enzimática, mal absorción intestinal. Entonces, igual que el estómago, el páncreas va a producir sustancias ácidas que nos van a ayudar a destruir y otras sustancias que también van a servir de protección, en este caso, el bicarbonato pancreático. Aquí está lo del bicarbonato. Aquí está el ácido pancreático, que es donde está la función enzimática de milasa que pasa bicarbonato. Y esto es lo que nos van a ayudar a hacer es neutralizar todo ese ácido de las enzimas y del mismo ácido que proveniente del estómago. Eso proceso se haría a través de transporte de difusión Qué chévere eso que es, ¿eh? Está saliendo de estos, de los vecinos, hacia, recuerden que estos conductos no es solventes aquí, carbonato, amilasa y lipasa va directamente a los conductos que van al duodeno. Entonces, ¿dónde está la imagen? Ahí está. Entonces aquí, este es el pan, ¿no? Aquí vamos a tener dos ácidos. Entonces en el
enzimas pancreáticas. Enzimas digestivas y bicarbonato, nos va a ayudar a neutralizar. Y estas enzimas que se producen aquí van a ir directamente a los conductos pancreáticos, que sería el conducto pancreático principal, y por acá está el accesorio, que son conductos, y estos finalmente ¿a dónde van a ir? Al duodeno. Y ya una vez en el duodeno, ¿qué van a hacer? A absorber. De acá viene donde está, y nos cortaron el estómago, pero acá está conectado con el estómago. Entonces el contenido del alimento que venía en el estómago, que va a pasar acá, va a seguir su proceso de digestión en el duodeno. Entonces el duodeno va a ser la primera parte del intestino, donde nos va a ayudar a la digestión. ¿Okay? Ampolla de Bach. Está bien brava. Es que no se está bien aprender. Primera parte de la Y absorción por de qué? otra parte también vamos a tener el hígado. El hígado va a ser un órgano superior. Nos preguntan los otros. De bilis. La bilis nos va a ayudar a qué? A la emulsión A emulsificación de las grasas. ¿De qué se compone la bilis o de qué se forma? de ácido tauro. De ácidos grasos, o sea, de la misma grasa. Tauro, O sea, ni sé que qué. la bilis se forma de la misma grasa para emulsificar las mismas grasas y el mismo proceso de digestión de grasas. Que eso es un proceso, literalmente, de digestión de grasas entre ellas mismas. ¿Listo? ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. ¿Dónde se almacena? En la vesícula. Se produce en el hígado, va a bajar a la vesícula biliar, que es donde se va a almacenar. Cuando llega una carga copiosa de una comida grasa, se va a estimular y se va a secretar esta bilis. ¿Por qué hormona? Principalmente por una que se llama colecistoquina o CCK. CCK o colecistoquina o CCK. Esa es la que va a detectar que hay una carga de grasas y le va a decir a la vesícula biliar: contráete para secretar esta bilis para que nos ayude con la digestión de las grasas. ¿Cuánto se produce más o menos de bilis al día? 600 a 1 litro de bilis. Dijimos digestión y absorción de las grasas, emulsión de las grasas, absorción de productos finales de digestiones, creación de productos de desecho como las bilirrubinas, que las bilirrubinas también se nos pueden producir ya como al finalizar la destrucción de los glóbulos rojos. Por eso es que los niños chiquitos, cuando hay incompatibilidad de grupo de la mamita y el bebé, se ponen amarillos, ¿ya? Porque hay destrucción de glóbulos rojos y eso es lo que produce bilirrubinas. Una pregunta que no está relacionada con el tema. Pero la contracción de la producción de Está botando la batería. Sería que se mueva ese músculo liso. Entonces la vesícula biliar va a tener músculo liso. Y ese músculo liso es el que se va a contraer para exprimir esa bilis. ¿Cuáles son algunas alteraciones que se pueden dar a nivel de esta vía y de esta secreción? Entonces, una es los cálculos biliares, que sería ¿qué? Producción de piedritas, es decir, que esa bilirrubina podría como cristalizarse. ¿Por qué eso? Puede ser causas multifactoriales, pero sobre todo por la mala alimentación. ¿De qué dijimos que se forma la bilis? Entonces, un exceso de
comidas grasosas puede también producirnos que esto se nos forme cálculos, ¿ya? Entonces depende de los cálculos, ¿no? Si ya esto se llena mucho de cálculos, ¿qué pasa? Bueno, hay que indicar con ese valor, eso puede esperar, ¿no? Pero ese exceso de estos cálculos puede producir una enfermedad que se llama colecistitis. ¿Tienes la pulsera? Cuando le vamos a decir la propia de la enfermedad, decir que enfermedad o patología. Pero como ya hablan con un suave, pero ya quiere que el médico, entonces que enfermedad o patología. Se llama colecistitis. Colecistitis es la inflamación de esta vesícula biliar. ¿Por qué? Una de las causas más frecuentes por la presencia de cálculos interiores. ¿Qué pasa si un cálculo de esos que estaba en esta bolsita empieza a bajar acá? Se tapona el conducto. Y si se tapona acá, y eso se llama colelitiasis. Colelitiasis. Cuando hablamos de litiasis, con K. Colelitiasis cuando se tapona el conducto. ¿Sí? Aquí sería colelitiasis y acá coledocolitiasis. Colelitiasis, coledocolitiasis, colecistitis. Coledocolitiasis. Silencio, chicos. ¿La tiasis de qué? Entonces, ¿qué pasa si un cálculo llega a este Como en el nivel, coledo, a este como más nivel? abajo. La bilis no va a pasar. No va a haber ¿Y la una bilis qué degradación. color es? Y entonces si no pasa, ¿qué creen que pasa? Pues no va a haber una... ¿Qué más va a pasar? Degrada las grasas. Una, pues no va a haber el proceso de emulsificación de grasas. Y si come algo grasoso, pues le puede dar diarrea, no se va a digerir esa grasa. Ya, chicos, silencio. ¿Y qué más puede pasar? Si no se está drenando esa bilis, ya dijimos que producimos 1 litro de bilis al día y si no lo estamos impulsando. Todo el cuerpo se va a llenar de bilirrubina. ¿Y qué va a pasar en nosotros? Ictericia. Bien, nos vamos a poner como que Amarillo. ¿En qué caso se revienta la vesícula? La más que se puede reventar es la vena, más que la vesícula. Pero no, lo que pasa es que a un vecino pues según se le reventó, ¿no?, la vesícula. Y ahorita está en la UCI y supuestamente dicen que lo tienen pues así sacado los órganos para estarle Sí, limpiando. pues cuando hay mucha distensión, o sea, ya cuando los cálculos y la distensión por el exceso de bilis explotó entonces sería exceso de cálculos y exceso de distensión de la vesícula. Pero ahí se la Y puede ya en esos quitar. casos si nos ponemos amarillos y no Sí, pero se le reventó. y eso no lo espera, sino que da por Pero así Claro, porque está ¿Lo tienen abierto? Lo tienen abierto, la vesícula total. biliar. La vesícula biliar es una bolsita. Y que los órganos los tienen así en una mesa. Eso. ¿El dolor dónde va a ser? Peritonito. ¿Cómo se llama esta parte? Que ella descansa sobre la primera parte del duodeno, que
A mi abuela tenían que hacerle lo mismo, pero ella no alcanzó a que la vuelvan a Entonces ya, destacar. bueno, ya quitamos esta vesícula. Ya, porque pues ya definitivamente tocó operarla y esto se dañó, se distendió. ¿Qué creen que va a pasar en una persona que no tiene vesícula? Tiene que comer menos grasa. No va a haber esa bolsita que almacene la bilis. La bilis ya dijimos que sirve para digestión de grasas. Entonces va a pasar pues directamente del hígado al duodeno cuando se la necesita. ¿Y qué puede producir ya clínicamente? Acidez. No. Mala absorción de grasas. Si hay mala absorción de grasas o mala digestión de grasas puede generarnos, por ejemplo, diarrea. Entonces son personas que van a consultar porque dicen yo como algo de grasa y me manda al baño y me da diarrea. ¿Por qué? Porque no hubo esa emulsificación de las grasas, no hay esa reserva de bilis que nos va a ayudar a esa digestión de grasas. Pero te puede dar también estreñimiento, que pues mi hermana que no tiene la vesícula y ella sufre de estreñimiento. Sí, puede ser, pero sobre todo va a dar mala absorción de grasas. Ese es por otro lado. Entonces, colecistectomía, la extracción de la vesícula biliar. En esos procesos van a haber dos que se pueden realizar, que es una vía abierta, es decir, que le abren, que sería una colecistectomía vía abierta. Otra es la colelap, o sea, la colecistectomía laparoscópica, que es Solo son huequitos. con unos pedazos de 3 centímetros. Es como un tubo, ¿no? Entonces por ahí meten todas las tijeras, todo, y cortan y salen por el mismo tubo. Qué bacano es eso. Yo sí, mira, las ¿Qué dos. puede ocurrir en eso? En práctica, mira, de enfermería, en quirófano. Y así es de la vesícula. Ah, sí, yo sí la he visto también. No, yo creo que es ahí como ahí. Pero es chiquitita. Como la no hay tijeras Algo y todo así. para quitar eso. Es como una piedrita y es como que tiene unos punticos Sí, no es negros. verde, no es café. Es como café, ajá. ¿Ya? ¿Y qué pasa si lesionamos este pan en ese proceso de operar? Pero sí puede dar una pancreatitis, y eso se llama pancreatitis post-colecistectomía. Y también las venas inferiores. Sí, esto se puede dañar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que esto se nos inflame y se nos obstruye aquí, por ejemplo? Sí va a haber enzimas, pero esas enzimas se van a secretar. ¿Y qué va a pasar aquí? Van a digerir, se va a dañar. Y eso es lo que es una páncreas. Las personas que tienen eso no logran sobrevivir casi. Pero son una persona que no tenga páncreas es incompatible con la vida. Si una persona no tiene páncreas, no vive. ¿Ya ven? Me verás la cosita esa de la página. Le dieron 14 tiros en todo. Y salió vivo. Sí, y caminando y como si nada. Sí, es bien complicado. Que sí le ha llegado, pero no, como decir, no los órganos más importantes. Bien de bueno. La de los bebés es diferente, la ictericia neonatal, la de los chiquitos cuando recién nacen, que también son sobre todo se da cuando la manita es diferente. Ese me dio Entonces ahí los glóbulos rojos de la mamá o sea, parece que sí me está guiado. generan esa incompatibilidad del grupo sanguíneo y empieza a haber muerte de esos glóbulos rojos que no pertenecen al bebé. Y ahí se generan bilirrubinas y los bebés se ponen a morir. Pero es diferente, no es por eso. No es por eso. Muy diferente. Es por eso. ¿Sí? Sí. Y en esos casos el manejo también va a ser diferente. Entonces en ellos se les hace terapia, cuando
intestino, de lo que estamos hablando. ¿Ya qué pasaría en caso de que haya un daño de las células endocrinas? O sea, la insulina, por ejemplo, la diabetes. Relacionado con la insulina. Diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Pues eso sería ya una alteración más hormonal y diferente que la vamos a retomar después. Estas células beta no van a producir la suficiente cantidad de insulina. ¿Y la insulina para qué sirve? Para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la Niveles sangre. de azúcar en sangre. Entonces los baja la glucosa en sangre. ¿Y el glucagón? Para el almacenamiento. Ya, el glucagón sería lo contrario, periodos prolongados de ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Se baja el azúcar, la glucosa en sangre, el glucagón nos permite tomar el resto de reservas para pues, poder tener energía. Normalmente el cuerpo es muy sabio y esto mantiene regulado, sobre todo en personas que somos jóvenes. Entonces es muy difícil cambiarle de la pálida porque literalmente el cuerpo responde. Ya cuando da la pálida, pues el periodo es muy prolongado de ayuno. Pero porque hay personas que pueden ayunar una semana, 2 semanas y no les pasa nada. Porque el páncreas está funcionando a la perfección. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes es exceso de carbohidratos y de glucosa en sangre va pues, a poner a trabajar demasiado estos ciclos pancreáticos, sobre todo en las células beta. Y ya va a haber un momento en el que no va a compensar, o sea, ya es mucha la carga de glucosa, de carbohidratos, de todo, que el cuerpo dice, o sea, ya no puedo más, ya he producido toda la insulina que puedo y ya no sé de dónde sacarla. Entonces estas células se pueden ir muriendo. Si estas células se mueren, ya posiblemente va a requerir de insulina inyectada porque ya el páncreas ya no va a producir. Son personas que ya no se están necesitando insulina. Diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces en la tipo 2 estas células beta se van a ir destruyendo por eso que les digo, por ese exceso de glucosa, de carbohidratos, por la mala alimentación. Y ya en el caso de la diabetes tipo 1 va a ser una enfermedad que ya definitivamente uno nace y estas células beta no los van a producir. Pero ya son defectos. O sea, porque le hagan mal la diálisis. ¿Cómo? Que le hagan mal la diálisis. O sea, por ejemplo, que le dejen puesta, por ejemplo, ¿no? Que le dejen puesta la maquinita en la mañana, porque se la dejen casi todo el día, y pues que ya la lleguen a ver en la noche. No se puede que alguien se muera por eso. ¿El páncreas? No, de la diabetes, o sea, que le hagan mal la diálisis. Pues, o sea, para que una persona haga diálisis necesita diálisis, toca ver la causa. Por lo general, esta diabetes, o mejor dicho, los niveles altos de azúcar en sangre pueden dañarnos el riñón. Si se daña el riñón, va a requerir diálisis. Pero más es que la diabetes conlleva diálisis, más que la diálisis conlleva diabetes. ¿Ya? Bueno, entonces en la diabetes tipo 1 ya definitivamente este páncreas no nos produce insulina. Entonces desde chiquitos, en algunos, sí, en muchos casos. En caso mi abuelita le dio, pero ya. Esto es diferente. ¿Listo? Insuficiencia endocrina del páncreas. Ya dijimos tipo 1, que es de nacimiento, las células beta no funcionan desde que nacen, desde que son chiquitos. Y ya la tipo 2, destrucción por malos hábitos y sobrecarga de carbohidratos, obesidad, dulces, todo eso. Insulina, no hay de otra que insulina. Inyectar, o sea, no hay otro manejo que no sea insulina. ¿Cómo? Porque no son las células beta, hay cero producción de insulina. En cambio, los tipo 2
hay células que las podemos estimular a que no se quedan, que revivan, ¿ya? Y ahí podemos dar medicamento neuronal. ¿Para qué? Para bajar el nivel de glucosa y estimular a estas células a que no se mueran, sigan funcionando, porque hay células. Pero algo así era. Pero estudiaba eso. Decía que él se había asociado a los niños, por ejemplo, de 10 años que tienen diabetes, o sea, por ¿qué fue? Que se necesita la cabeza. El chiquito ya nace, los páncreas nace defectuoso. Ya cambio la tipo 2 y ya es por mala alimentación, no es por la mala, es porque Ya. Ya, eso por la otra. entonces lo que les decía, bilirrubina a partir de que se produce, bilis, perdón, bilis a partir de que se produce, ¿de qué? Del colesterol. Entonces eso va a tener un ciclo, que lo vemos aquí, y finalmente lo que va a producir es ácidos biliares. Y los ácidos biliares y sales biliares, ¿para qué sirven? Emulsificar grasas. Entonces lo que les decía es un ciclo de la grasa, básicamente, producción de bilis y la digestión. ¿Ah? ¿A partir de qué? De colesterol, para producir más colesterol, y eso está ese ciclo del que me he dicho. ¿Listo? Entonces esto es lo que ocurre en la emulsificación. Eso sería un glóbulo graso que tenemos, que son partículas que van a estar unidas en las sales biliares, que va a permitir que estas se separen. Entonces eso sería la emulsificación. ¿Se separen para qué? Para que estas moléculas grasas, el colesterol, queden en una sola, disueltas en una sola molécula y puedan ser posteriormente absorbidas. Eso sería la emulsificación. ¿Sí? ¿Por medio de cómo se separa? ¿Por medio de la bilirrubina? Entonces, ¿qué es hidrofóbica e hidrofílica? Hidrofóbica, o sea que no es compatible con el agua. Hidrofílica sí. Hidrofóbica, que no es compatible con el agua, e hidrofílica, Que sí, sí. en esto lo miramos ahorita. ¿El lipofílico es compatible con las grasas? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se va a dar esa circulación? Ya dijimos que se va a producir a través del hígado. ¿Pero a partir de qué? Del colesterol. Entonces, produce a partir del colesterol. Aquí se forma la bilis. A partir del colesterol se secreta para digestión de las grasas, para producir más colesterol, y posteriormente por la vena porta vuelve a subir al hígado para repetir el proceso. Esto vuelve a ser el ciclo de digestión de grasas y producción de bilis. Produce bilis a partir del colesterol para producción de grasas, producción de las grasas, y nuevamente sube el hígado y después la pasa por el Más despacio. A ver, el colesterol, ¿a partir de qué lo obtenemos? De la alimentación. Aquí ya vienen los alimentos, se produce colesterol, sube este colesterol. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Se produce más colesterol, este colesterol sube a partir de la vena porta hepática y va a producir más, que estabiliza a su vez, vuelve a bajar el gobierno para ¿Cómo vi? ¿Sí? Otra vez, profe. Es un ciclo. Baja por el control. Hepática de la sangre biliar.
esa avena porta no sale de los intestinos del yeyuno, ¿verdad? Aquí esto es el intestino, entonces sube. Pero no exactamente del duodeno, sino más abajito. Porque yo vi un video donde ¿Qué es más abajito? o sea, del duodeno, porque el yeyuno y el hígado. Entonces, del duodeno salían esas venitas con bilis que regresaba al hígado. Otra vez, Que no repita. Tenemos alimentos ricos en grasas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya van el estómago, llegan al hígado, al duodeno. ¿Y en el duodeno qué pasa? Van por la vena En el duodeno, por el colédoco va a bajar la bilis. Va a bajar a dónde? Primera porción del duodeno. Aquí ¿qué va a pasar? Va a multiplicar esas grasas y va a dividir generando más colesterol. Ese colesterol que fue del proceso de la emulsificación por la bilis va a subir posteriormente por la vena porta hepática nuevamente al hígado. Y se repite el ciclo. Esa bilis, ¿qué va a pasar? Baja al duodeno. Para multiplicar las grasas de la alimentación y así se la pasa todo el día haciendo estos procesos. No entiendo. No entiendo por qué la primera explica que baja la vida. Entonces, lo que les decía, Yo primero ¿cuál es la sustancia que nos va a ayudar a estimular eso? Esa secreción de la bilis. La colecistoquina o colecistocina o CSK para que sea más fácil, ¿ya? Esta es una hormona que nos va a permitir decir listo. Bueno, aquí estamos produciendo, tenemos alimentos grasos, produzcamos esa bilis, secretemos. Entonces va a decir en las paredes de la bilis que se contraiga aquella contracción para poder expulsar esa bilis. ¿Qué pasa si no funciona adecuadamente esta hormona? Pues esa bilis no se nos va a secretar adecuadamente, no va a haber una adecuada emulsificación de grasas. Igualmente, si no hay una adecuada emulsificación de grasas, esa grasa se puede ver acumulada en el hígado en forma de hígado graso, nos puede generar los cálculos biliares. Recuerden que se forma la bilis del mismo colesterol y esos colesteroles mal digeridos nos pueden formar cálculos y eso. Entonces recuerden que mala absorción de ácidos grasos, las grasas que también van a ser parte, vitaminas que son liposolubles, que son buenas, son grasas buenas y esas grasas buenas tampoco van a ser absorbibles, pueden generar deficiencias de vitaminas, de grasitas o colesterol bueno, en fin. ¿Cómo? El HDL. el apetito en la baja secreción. ¿O qué es que Bueno, chicos. aumento del apetito. ¿Por qué? Profe.